Esto que estás observando no solamente es un trabajo de limpieza, es la eliminación de los últimos rastros físicos de alguien que ya no está aquí. Para las familias este es un momento desgarrador y lo que muchos piensan es que pues después de un hecho como este la policía es quien limpia, pero no, es la familia quien lo hace, aunque también pueden contratar servicios profesionales como él. Se debe de limpiar muy bien para evitar riesgos biológicos, ya que todos estos fluidos y tejidos corporales pueden filtrarse en las superficies porosas, convirtiéndose en foco de infección. Y en algunos casos la contaminación puede permanecer después de haber sido limpiada. ¿Te imaginas ser tú quien tenga que hacer esto?